En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra hoy la Iglesia la memoria de los santos Juan de Brebeuf e Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que lo hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Bien, como ahorita estoy tratando de explicar lectura por lectura, entonces no siempre se hace tan fácil explicar y enlazar las dos, ¿sí? O no tanto que no se haga fácil, sino que es necesario siempre entender el contexto de la carta, el contexto de la lectura. Entonces, no olvidemos, San Pablo le está escribiendo a los romanos. Los romanos es una comunidad judía y los judíos no aceptan a Jesucristo. Estos que están convirtiéndose en el cristianismo, claro que sí, lo están aceptando, lo están conociendo, pero seguramente hay amigos, hay personas que van a escuchar que todavía como que no creen mucho en Jesús. Por eso San Pablo siempre está haciendo estos paragones de la justificación, de la gracia, de la salvación, porque eso es lo que los judíos estaban esperando. Una salvación, una justificación, una gracia. Entonces San Pablo tiene que ir poco a poco explicándoles. Por ejemplo, hoy dice, si ustedes creen en Adán, y si creen que Adán trajo el pecado y que el pecado engendró la muerte, entonces también deben de creer que con un hombre vino la condenación, pero que también con un hombre nos vino la salvación, cosa que es muy difícil para ellos creer y que a veces uno se enreda también. Entonces, recordemos también nosotros, en Adán, claro, todos pecamos porque Abraham pecó y ese pecado engendró la muerte. Pero no nos quedemos en Adán, pasemos a Jesús. Pero vino Jesús y nos trajo la justificación. O sea, Él borró con su vida, con su sangre, esa acusación en nosotros, ¿sí? Esa acusación la borró Él. Y hay algo que les quiero explicar, ojalá no se me vayan a enredar, pero que les quiero enseñar. Hay algo que se llama pecado original y pecado originante. ¿Sí? Que eso es bien importante. En el sacramento del bautismo, recuerden una vez más que esta carta a los romanos es como muy anclada a ese sacramento, al bautismo. La carta a los romanos es una excelente carta para profundizar sobre el sacramento del bautismo. Por ejemplo, hoy. Entonces, pecado original y pecado originante. ¿Por qué viene este tema? Porque muchos se podrán decir, ok, si con un hombre nos vino la salvación y la justificación, entonces el pecado queda borrado. Claro que sí, el pecado queda borrado. O sea que ya nos podemos salvar. Claro que sí. Así no nos convirtamos, sino que con el mero hecho de creer en Jesucristo. Claro que no. Esta es la diferencia. Porque lo que hacemos al creer en Jesucristo y lo que abrazamos al bautizarnos es que se nos borra el pecado original, que es el pecado cometido por nuestros primeros padres. ¿Sí? Eso se llama pecado original. Ahora, que es el que nos excluyó de entrar al reino, toda esta consecuencia del pecado, toda esta exclusión viene de ahí. Pero sigue el pecado originante. ¿Cuál es el pecado originante? El pecado originante es las consecuencias del pecado original. O sea, eso que viene después del original.
como la mentira, la rabia, todas esas son consecuencias del pecado original. El orgullo, la ira, vamos a ponerle los pecados capitales. O sea, esos pecados van a ser en consecuencia del pecado original. Entonces, cuando yo me bautizo, a mí se me borra el pecado original, que es el que viene en consecución con Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿sí? Ese pecado original, ese castigo de ya no vamos a entrar al reino, ya estamos excluidos del paraíso. Con el sacramento del bautismo nos borra ese pecado original, pero nos queda el pecado originante, que es esa tendencia que tenemos cada uno de los seres humanos a pecar. O sea, ya es la individualidad del pecado, digámoslo así. El pecado original es el pecado global, el pecado de todos, y el pecado originante es el pecado de la individualidad de todos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos o cuando nosotros profesamos la fe en Jesucristo, ya nos hacemos coherederos del reino, ya nos hacemos hijos de Dios, ya nos borra el pecado original, pero aún así nos queda una lucha, que es esa tendencia individual que tenemos al pecado también, porque esa sí lucha es personal. Somos en Cristo justificados, claro que sí, pero necesitamos acceder a esa justificación luchando, ¿sí? Tratando de borrar nuestros pecados originantes. ¿Cuál es el pecado originante? El pecado originante, cada uno tendrá que hacer su lista. De pronto la envidia, la mentira, la ira, la soberbia, esos se llaman pecados originantes, pecados individuales. Entonces, a nivel general, Jesucristo nos salvó, nos hizo hijos de Dios, nos abrió las puertas del paraíso. Bueno, todo lo que ustedes quieran ponerle ahí, que todo eso es verdad. Nos borró la mancha que teníamos de ese pecado, pero nos quedó esa tendencia personal también, ese pecado personal individual, ¿sí? Que ya que está en uno. ¿Sí? Entonces ahí viene nuestra lucha. La justificación no abarca eso. Porque entonces muchos van a decir, no, entonces yo con solo creer en Jesucristo ya me salvé. Porque en eso se confunden algunos. Eso se llama la doctrina de la justificación. Que algunos creen que por el hecho de creer en Cristo ya. O que el último día antes de morirse se convierten, se arrepienten y listo. No, hay que hacer esa lucha. Hay que hacer en esa lucha todos los días. No nos conformemos con esa justificación. Hay que buscarla, hay que merecerla. Yo lo llamo de esa manera. Cuando uno conoce a Jesús, conoce su amor, cuando uno conoce a Dios, conoce su amor, entonces no se conforme con eso, sino con merecer el amor de Dios. Es una palabra bien bonita. El hecho de que mi papá tenga mucho dinero no significa que yo voy a ser un vago en esta vida. Yo también me voy a poner a trabajar, yo también voy a ponerme a estudiar, yo voy a ser un profesional porque yo me quiero ganar mi propio dinero. O al menos si voy a heredar el dinero de mi padre, al menos que lo sepa administrar, que no sea un bueno para nada, que no estudie y que no sé hacer nada. ¿Se fijan cómo les pongo ese paragón? Eso es. O sea, en Cristo nosotros somos ricos, en Dios nosotros heredamos esas riquezas, pero no nos sentemos a esperarla, trabajemos por ella, seamos merecedores de la gracia. Es una palabra muy bonita, seamos merecedores de la gracia. Y sí podemos, porque hay una frase que a muchos les gusta y que muchos seguramente han escuchado y repiten varias veces: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, sí se puede, sí podemos. Lo que pasa es que necesitamos trabajar. O sea, si tú tienes una vida en pecado, no te preocupes, la gracia sobreabunda, la gracia es más que el pecado, pero necesitas poner de tu empeño, de tu fuerza, necesitas poner de ti. Entonces, esa es la tarea de hoy. Y esa es la tarea de esta primera lectura. ¿Qué tenemos que decirle aquí al Señor? Gracias por justificarnos, gracias por salvarnos. Ahora yo quiero merecerme esa justificación. Yo quiero trabajar por ser digno de esa salvación. Vamos a escuchar el Evangelio ahora. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirla en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. ¿Se fija la conexión que hay aquí? Estén listos, con la túnica puesta, con las lámparas encendidas. Esperen a su Señor.
O sea, ¿eso qué significa? Trabajemos todos los días. No esperemos hasta el último día. No esperes hasta el último momento. El día es hoy. Si realmente te sientes amado por Dios, si realmente te sientes bendecido por Dios y crees en su amor, si crees en su salvación, entonces comienza desde ahora. Comienza desde ahora a darle las gracias a Dios. Comienza desde ahora a avanzar. Comienza desde ahora a preparar tu corazón y tu alma. No dejes todo para la última hora. No dejes todo para lo último. Muchas veces nosotros esperamos siempre a lo último. O no solo a lo último. Siempre buscamos a Dios para cosas así, de emergencia. Y yo pienso que no debe ser así. Sino que todos los días tenemos que caminar en esa consecución de buscar ese amor de Dios y ese perdón de Dios. Entonces, ese estemos listos, es trabajemos todos los días. Hay una frase que me gusta mucho del Beato Scalabrini, que él dice, no se puede llegar al Señor con los zapatos limpios. O sea, no nos podemos presentar ante Dios sin nada, sin ninguna obra, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio. No debiéramos de presentarnos así. Deberíamos siempre de presentarnos como con esa lucha. Yo siempre le digo, quizás no cambiamos, pero sí lo intentamos, que eso es lo más importante. Dios no mira tanto nuestros cambios, Dios mira nuestros intentos. Por eso la frase con este camino de la pasión, si 3 veces caigo, 3 veces me levanto. O sea, eso significa estar listos. El Señor sabe que somos débiles, el Señor sabe que a veces tenemos momentos difíciles, eso lo sabe el Señor. Pero aunque lo sepa el Señor, de todas maneras Él quiere que lo intentemos. Quizás en uno de los intentos vamos avanzando en el camino de la gracia, de la santidad. Entonces, la gran invitación de hoy, tanto con la primera lectura como con el Evangelio, es vamos a esforzarnos por ser mejores personas, vamos a esforzarnos por intentar todos los días dejar nuestras maldades, dejar nuestros vicios, ¿sí? Haz una lista de las cosas que te vas a proponer dejar y no las tienes que dejar todas, pero empieza con una, sería bien agradable, empieza con una. Empieza hoy diciendo, yo voy a tratar de dejar esto, o esta semana, o este mes. Trabaja una. Y eso se llama trabajar en pro de nuestra justificación. Eso significa estar listos. Pero no permitas que llegue el final de los tiempos y luego te coja desprevenido. No hay nada más difícil en esta vida que un ataque de conciencia. ¿Qué es un ataque de conciencia? Cuando uno al final, que tiene la conciencia bien sucia, y le pasa un acontecimiento bien difícil, inmediatamente uno quiere buscar al Padre, confesarse, arrepentirse, pedirle perdón a todo mundo. Cuidado con esos ataques de conciencia que a veces llegan y no nos dan la oportunidad de realmente realizar lo que se está sintiendo. ¿Cuántas personas, cuando ya se sienten que se van a morir, ahí sí quieren pedirle perdón a todo mundo, ahí sí se arrepienten, ahí sí lloran, eso se llaman ataques de conciencia? Pero yo les digo, no siempre tenemos la oportunidad de que cuando tengamos un ataque de conciencia podamos enmendar todos nuestros errores. No esperemos hasta el final. Eso es como cuando alguien se va a morir, que entonces ya uno, ay, perdóname, yo no quiero que te mueras, discúlpame. Cuando ya se va a morir, cuando ya pa' qué. No esperemos el ya pa' qué. Hagámoslo ahora. Hagámoslo hoy. Con este tema de la justificación y con este tema del estés listo, entonces, ¿cuáles son mi pecado originante? O sea, mis pecados personales que me separan de la gracia de Dios y al mismo tiempo que no me ayudan a estar listo, sino que me ayudan a estar desprevenido, que no me haga merecedor de la gracia de Dios y que de pronto el Señor llegue y no me encuentre en esa espera o en ese trabajo. Así que pídele al Señor en este día que te ilumine, que te dé la gracia y no te preocupes, que el Señor da la gracia. El Señor da la gracia. El Señor nos ayuda y nos sostiene en medio de la debilidad. Así que eso es bien importante. No te descuides y no te desanimes, que el Señor está ahí. Pero también pon de ti, haz el intento, haz el esfuerzo, haz tu mayor esfuerzo. O sea, clama la gracia para que abunde en tu pecado. Y al mismo tiempo, prepárate y estés listo para que cuando el Señor venga, te coja prevenido, te coja listo. Y otra cosa, para que cuando pase cualquier momento en la vida, estés bien. No tengas que darte un ataque de conciencia, sino que estés bien.
Yo sé que puede ser muy cruel o muy triste, pero que cuando algún familiar se muera, tú puedas decir, bueno, al menos en vida lo amé, en vida lo perdoné, en vida le pedí perdón, en vida le dije te quiero, en vida estuve ahí. Eso. O si eres tú el que sientes que vas a morir, tú puedas decir, bueno, me puedo ir tranquilo, le pedí perdón a todo mundo, me siento en paz, tengo como la conciencia tranquila. Se fija, estemos listos. Ánimo pues. Que la gracia de Dios permanezca siempre en cada uno de nosotros, que el amor de Dios resplandezca siempre sobre nosotros y que todo sea para la mayor gloria del Señor y para nuestra salvación personal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, les anuncio entonces que de parte de Oxigenación Humana, los que quieran ir al Congreso, cómo mejorar, cómo controlar las emociones, cómo técnicas para reforzar alguna conducta en los niños, en los adolescentes, o quizás alguna adicción que uno tenga, si quieren aprender un poco de esas técnicas, de unas ayudas, unas herramientas, o también si quieren aprender a manejar un poquito los miedos, cómo manejar un poco los miedos, cómo detectarlos, cómo trabajarlos. Ese va a ser el segundo congreso de Oxigenación Humana, de la Escuela de Oxigenación Humana, y va a ser el viernes 12 de noviembre. Mayores interesados, entonces comuníquense con Jimena, con Cristian, con Alex, que son de la Escuela de Oxigenación Humana. Mándenos un correo también a oxigenacionhumana@gmail.com o escríbame a mi teléfono. Listo, los que quieran ir, va a ser en Bellevue, en New Jersey, pero también va a ser online. Si alguien quisiera hacerlo online porque no puede hacerlo presencial, también hay manera de conseguir ese ticket, de esa entrada virtual o presencial. Así que ánimo, no se lo vaya a perder, próximo 12 de noviembre. Los que son afiliados a Oxigenación Humana tienen un descuento bien especial por la entrada o por ese ticket online. ¿Listo? Muy bien. Y a todos ustedes, el Señor me los bendiga y nos dé a todos juntos la gracia de sentir esa fuerza que viene de lo alto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.